Bueno, entonces vamos a continuar aquí con el estudio de teología bíblica y nada más va a ser un breve resumen y creo que esto nos ayuda a recordar qué es teología bíblica, pero también si hay alguien que está aquí por primera vez también le puede ayudar un poquito a entender si es que es la primera vez que escuchan ese tema. Entonces, ¿qué es teología bíblica? Y yo he dado una definición muy simple, muy breve. La semana antepasada di otra y esa es la que quiero plasmar aquí, que la teología bíblica se enfoca en el plan progresivo de Dios para salvación en Cristo. Es decir, que la Escritura, como ya lo vimos hace 2 semanas, tiene un solo autor, finalmente, que es Dios. Y por lo tanto, la Biblia tiene un tema. Y ese tema se desarrolla a lo largo de la Escritura en el tema de la salvación, en la persona de Cristo. Así que la teología bíblica, su mayor enfoque es ver cómo esta historia se va desarrollando desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo les platiqué por ahí de que había una convicción cristiana basada en esta enseñanza de que la Escritura tiene un solo autor, un solo tema, un solo propósito, y por eso les dije que la muerte y la resurrección de Cristo son el centro que une la interpretación de toda la Escritura. Y les puse por ahí un poquito nada más como una pequeña grafiquita para que sea de ayuda a ustedes, que desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22-21 hay un solo tema que se va desarrollando. Es decir, la cruz de Cristo es en el antiguo las promesas de Dios centradas en Cristo y en el nuevo esas promesas de Dios cumplidas en la persona de Cristo. Y por eso Pablo dice tan abiertamente, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Así que cuando nosotros entramos a la Escritura con esto en mente, nos va a ayudar a recordar que la Biblia tiene un solo héroe, que es Dios mismo. Que la Biblia tiene como fin exaltar la grandeza, la hermosura, la gloria, la majestad del Señor en las alturas. Y que cada vez que tú y yo nos acerquemos a la Escritura, es bueno pensar, ¿cómo voy a aplicar esto a mi vida? Está bien, pero antes que pensar eso debemos de ver cómo este pasaje me habla de la majestad del gran Rey. Cómo este pasaje me ayuda a entender el carácter del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos acercamos así a la Escritura, estamos entendiendo el propósito redentor por el cual el Señor la inspiró y la desarrolló en su Escritura. Por lo tanto, el Evangelio es el epicentro de toda la Biblia. Todo tiene como fin llevarnos al conocimiento de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así que platicamos también hace 2 semanas cómo es que estas cosas debemos de buscar en la Escritura, cómo hacer teología bíblica, qué cosas tengo que yo poner atención mientras yo estoy haciendo en mi casa mi devocional, qué cosas me pueden ayudar a hacer teología bíblica. Esto nada más es un mini resumen, ya con esto voy a acabar el resumen. Pero qué cosas debemos de estar poniendo atención, cómo la Escritura nos está llevando orgánicamente a ese desarrollo del plan de salvación en la persona de Cristo. Así que vimos que, por ejemplo, la tipología es una de las maneras en que la Biblia nos va llevando de poco en poco, cada vez acercándose más a este gran centro de la persona de Cristo. Yo ahí les puse 2 ejemplos, como el rey David, el sacerdote Melquisedec. De cierto modo, no estoy diciendo que en cada detalle, sino que ciertamente en sus historias y en sus vidas vemos una sombra de la sustancia verdadera que nos apunta al Señor. Y por eso esta tipología siempre nos va a ayudar a comprender un poco más del Evangelio. Después de ahí platicamos de las analogías, fiestas como la Pascua. Hay muchas cosas que también, de cierto modo, nos van hablando un poco más y más de la historia de la salvación de Dios en la persona de Cristo. Las narrativas también nos van ayudando. Y finalmente, si se acuerdan, y aquí es donde otra vez hoy nos vamos a enfocar, vimos que también la Escritura se va desarrollando en ciertos temas para irnos presentando el plan de salvación de Dios en la persona de Cristo.
Y yo les platiqué que aunque hay muchos temas, yo creo que puede haber cientos, no creo que haya un límite en la Escritura, pero hay 4 principales que nosotros podemos reconocer que se van desarrollando fielmente y muy fuertemente en la Escritura y que nos van llevando al plan de redención. El primero, y es el que vamos a ver hoy, porque este no lo habíamos visto, es el tema del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos se desarrolla a lo largo de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y tiene algo que decirnos acerca de la persona de Cristo. Y ahorita lo vamos a estudiar para ver cómo el reino de Dios está centrado en la persona de Cristo. Otro tema que vimos por ahí es el tema del templo. Esto lo vimos en la primera sesión. Cómo también el templo, la idea del templo desde el jardín del Edén hasta Apocalipsis 21 también está centrado en la persona de Cristo y en la gloria del Padre. La semana pasada, ese también está pendiente, el tema del Éxodo, también se va desarrollando y finalmente el tema de los pactos, como ya lo estuvimos viendo hace 2 semanas. Entonces esto nada más es para que ustedes recuerden cómo estos temas nos ayudan a hacer teología bíblica. Cómo nosotros al estudiar la Escritura y tener esto en mente nos puede ayudar a tener una mejor comprensión del texto. Si nosotros no consideramos esto, va a ser difícil entender el por qué Dios está actuando de esta manera, en este libro específico de la Escritura. Entonces, cuando nosotros hacemos teología bíblica, podemos comprender la razón por la que Dios está moviendo las cosas como las está moviendo, porque Él ha prometido algo, porque Él ha hecho un pacto con Abraham, porque Él ha hecho este pacto con Noé, y así sucesivamente Dios se va moviendo de una manera lógica, organizada, según el plan que solamente en Él está, porque Él es un rey todo soberano, todo sabio y todopoderoso. Así que conforme a su plan y a su propósito, Él va moviendo la historia según los propósitos eternos que hay en la persona de Jesucristo. ¿Nadie tiene alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿Teología bíblica? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Eso espero. Bueno, hablando del tema del reino de Dios, es un tema muy importante que, como les digo, se va desarrollando junto con el tema del pacto, el tema del templo, del Éxodo. Hay muchos temas más. Prácticamente cualquier tema puede ser teología bíblica de la oración. Pero el tema del reino de los cielos específicamente es un tema muy importante. Por 2 razones. 1, porque te va a ayudar a entender el propósito de Dios para salvación. Y 2, porque te va a ayudar a comprender la ternura del gran rey. No puedes separar estas 2 cosas. Para nosotros entender el reino de los cielos, tenemos que entender quién lo representa. Y para nosotros entender quién lo representa, necesitamos ir a la Escritura y dejar que la Biblia nos diga quién es este rey, cómo es su carácter y cuál es su intención y cómo va a lograr establecer este reino. Así que mi intención en esta noche es mostrarles cómo se desarrolla el reino en la Escritura. Pero 2, y eso no lo voy a presentar, sino que lo vamos a ver aquí de algunos textos, es ese carácter del gran rey. Ese carácter tierno, bondadoso y amoroso por medio del cual el rey viene a establecer su reino. Un reino completamente diferente al reino de este mundo. Entonces, vamos a ver primero en la Escritura cómo el tema del reino se va desarrollando y ustedes me pueden ir acompañando a esos pasajes. Pero primero que nada, la idea del reino, ¿dónde se genera? Porque como ustedes saben, por ejemplo, en Marcos 1 dice el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? Entonces, el primer punto donde nosotros vemos, no sé si ya se le quitó la pila, a ver. Sí, no, es para que tenga suspenso. Bueno, voy a explicar nada más brevemente 3 cosas importantes del reino de Dios. Punto número 1, Dios es rey. Y así que desde Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo les platiqué la semana antepasada que cuando vemos que Dios descansó en el 7º día, la idea es una entronización de Dios. Que Dios se sentó en el trono al 7º día para reinar sobre los cielos y la tierra. Entonces la idea que nos presenta la Escritura desde Génesis 1 es que Dios es un Dios soberano, creador de todas las cosas y que por lo tanto Él es quien gobierna todo lo que sucede sin excepción.
¿sí? Entonces, el primer punto del reino de los cielos es que es Dios, es Rey, y Él está obrando en el mundo por medio de sus propósitos y sus planes para la salvación de su pueblo. Otra idea importante a considerar del reino es que como Dios es Rey, tiene que reinar sobre un pueblo. Y la idea esta nosotros la vemos desde Génesis. Que primero que nada, Dios se muestra como rey y pone a su pueblo en el jardín del Edén, en este caso Adán y Eva, pero esa idea se sigue desarrollando a lo largo de la Escritura. Tenemos el pueblo de Israel, tenemos la iglesia y así. Entonces, el reino de Dios, tres características importantes son: Dios es rey, que Dios tiene un pueblo, y número tres, Dios reina en cierto lugar en específico. En Génesis, en el jardín del Edén, con el pueblo de Israel en la tierra prometida, y al final de los tiempos Dios va a reinar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces el reino de los cielos, como dijo por ahí alguien, como dijo Green Goldsworthy, es el pueblo de Dios. Esta es la idea del reino de Dios: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Esta es la idea del reino de los cielos: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, Dios reinando sobre su pueblo en un lugar en específico. Espero sea claro, si no ahorita espero que mientras vayamos desarrollando. Punto número 1, y ahorita vamos a hacer un ejercicio entre todos. Punto número 1, ¿dónde se presenta por primera vez el reino? Obviamente en Génesis capítulo 1 y 2 se nos muestra el reino. Dios creando el jardín del Edén, poniendo a Adán y Eva ahí para Él reinar sobre ellos por medio de su palabra. Y fíjense lo que dicen, ahorita voy a nada más dar breve, algunas ideas muy importantes del reino aquí. Si quieren vayamos ahí a Génesis capítulo 1, versículo 31, nada más para mostrarte algunas ideas importantes de cómo está la idea central del reino de Dios y cómo Dios va a trabajar a lo largo de la historia para restaurar esta idea, pero de una manera mucho mejor, mucho más maravillosa en la persona de Cristo. Génesis capítulo 1, versículo 31. No es broma que este versículo es muy importante en la Escritura. Génesis 1, 31. Dice así la palabra del Señor: y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, pon atención, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Por qué digo que este versículo es muy importante? Ahí les va. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y puso en el jardín del Edén a Adán y Eva, la idea es la siguiente: que Dios fue amorosamente, bondadosamente, bueno para con su creación, y les dio un mundo para que disfrutaran de él. O sea, cuando Dios creó el jardín del Edén y la tierra y puso a Adán y Eva ahí, les dijo: multiplíquense, disfruten. La idea es la siguiente: que Dios fue tan bueno con ellos que les dio toda la tierra para que la disfrutaran. Él, como un padre bondadoso, les dio toda la tierra para que disfrutaran de ella. Y por eso dice que todo lo que hizo es bueno, porque Dios es bueno. ¿Sí? Entonces esta idea es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Si quieren vayamos a Génesis 2.15, ahorita les voy a decir por qué eso es muy importante. Génesis 2.15. Y aquí vamos a ver un poquito el patrón del pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Génesis 2.15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, ahí está el pueblo de Dios, y lo puso en el huerto del Edén, ahí está el lugar de Dios, para que lo labrara y lo guardase. Y luego fíjate lo que dice el versículo 17: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque del día que comieres ciertamente morirás. Ahí están los tres elementos: el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, que es la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios le pidió a Adán y Eva que hicieran esto? Y la respuesta es la siguiente: miren, yo les estoy dando toda la tierra para que disfruten de ella. Aquí está la prueba de mi amor. Miren la tierra que yo he creado para ustedes. Pero para que su obediencia a mí, para que su amor por mí pueda seguir creciendo, les voy a hacer nada más una petición. Eso es para que ustedes se sigan enamorando más de mí.
que este árbol que no tiene nada de especial más que lo que yo diga sobre él, ustedes no coman, con el fin de que ustedes puedan seguir creciendo en mi dependencia a mí, para que ustedes puedan seguir recordando cuán bueno y cuán amoroso soy yo. Ese es el propósito del mandamiento de que no coman, de que ellos siempre recuerden cuán amoroso y cuán bondadoso es Dios. Entonces, vemos aquí todo este reino de Dios, de un Dios bueno, de un Dios increíblemente misericordioso. Pero punto número 2, y ustedes ya lo saben, el reino caído, pasó la desgracia. Y este es el punto importante, ahí en el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate lo que le va a decir, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, ¿cuál fue la razón de la caída? ¿Y cuál fue la razón por la que el reino, el propósito del reino se separó o fue caído? Que la serpiente, quiero que pongas atención a esto y lo apuntes, porque a ti también te va a tentar de esta manera, que la serpiente tenía un propósito para con Eva y con Adán, hacerles ver que Dios era un Dios tirano. Quiero que pongas atención, que Dios era un Dios malévolo, que no quería lo mejor para ellos, con que Dios ha dicho no comas de todo árbol. Y la percepción que le estaba poniendo Eva es cierto, o sea, Dios no quiere que yo disfrute la plenitud. Entonces lo que Satanás está haciendo es convencer a Eva de que Dios no es bueno. Y fíjate lo que dice el versículo 5 del capítulo 3. Dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el propósito de la serpiente es, Dios no es bueno. Dios no es bueno. Y entonces, como nos ha pasado también a nosotros cuando pecamos, pensamos que hay algo mejor para nuestras vidas fuera de la voluntad de Dios. Esa es la raíz del pecado, que nosotros pensamos que aunque Dios diga que esto es bueno, nosotros tenemos un mejor plan que el de Dios. Nuestra voluntad y nuestros deseos son mejores que los que Dios. Y entonces, cuando Eva y Adán cayeron en esto, ¿cuál fue la desgracia? Que ya no había pueblo de Dios, estaban fuera del jardín y el gobierno de Dios ya no existía, sino lo único que había era maldición para ellos. Así que la idea original del reino de Dios gobernando sobre su pueblo a través de este punto fue una caída y una destitución del reino de Dios. Pero, como ya les dije, Dios es altamente bueno, sumamente bueno. Nunca te has encontrado a alguien más bueno que Él, si es que tú has venido a Él. ¿Y qué le dice a la mujer? Ahí en Génesis 3:15, yo sé que se acuerdan, le dice, de ti nacerá, de ti, alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, a pesar de que Adán y Eva habían pecado, Dios desea restaurar este reino con un pueblo. A pesar de que el hombre y la mujer pensaron que era mejor que ellos establecieran su propio reino fuera de Dios, Dios les dice, mira, de ti nacerá alguien que va a restaurar mi reino. Y por eso esta idea del reino prometido lo vemos aún desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Hay una promesa de Dios desde aquí, ya desde Génesis, de que habrá un día en el que alguien establecerá un reino en el que todas las cosas serán restauradas. Y entonces ahora sí, la historia de la Biblia se va a mover a lo largo de esta idea. Y fíjate cómo ahí en Génesis 12 toma a Abraham, Dios. Y qué interesante que esta idea no está nada más enfocada en los judíos, sino en todas las naciones. Cómo Dios está prometiendo un reino que abarcará todo el mundo. Ahí en Génesis 12, ustedes lo pueden ver, versículos del 1 al 3. Vamos a volver a ver el mismo patrón. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Génesis 12, del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ahí está el pueblo de Dios, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ahí está el lugar de Dios.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Fíjate lo que va a decir, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que desde aquí, desde Génesis 3 y desde Génesis 12, ya estamos viendo el patrón del reino, un reino prometido de parte de Dios para restaurar lo que se había perdido en la caída. Pero, si nosotros vemos cómo se va desarrollando esta idea, nosotros podemos ver algunos patrones como si pareciera que ya el reino se estuviera cumpliendo. Hay algunas veces en la Escritura, diría más evidente desde Éxodo hasta Crónicas, que parece ser que el reino de Dios que Dios ha prometido ya está a punto de cumplir, que ya ha llegado, pero luego empieza a caer otra vez el ser humano en un círculo vicioso. Empieza a haber una promesa, empieza el clímax y otra vez vuelve a caer en su pecado, vuelve otra vez Dios a restaurarle, pero otra vez por su pecado se vuelve a separar de Dios. Y entonces vemos en la Escritura, en el Antiguo Pacto, este reino que es parcialmente cumplido. Parece ser que ya todas las promesas de Dios están cumplidas, pero por causa del pecado no es así. Fíjate lo que dice ahí en Éxodo capítulo 6. Vamos a ver brevemente todos estos versículos. Éxodo 6, 7. Vamos a ver cómo este reino empieza parcialmente a parecer que ya se está cumpliendo por completo por medio del pueblo que Dios está tomando para sí, que es el pueblo de Israel. Éxodo 6, versículo 7, dice, y os tomaré por mi pueblo, dice Dios a los israelitas, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que aquí vemos Dios queriendo restaurar su reino, Dios queriendo establecer nuevamente a través de un pueblo su reino por medio del pacto. Pero no nada más eso, sino que les dice ahí en Josué capítulo 21, cómo Dios ha estado procurando cumplir todas estas promesas que le ha hecho a Abraham. En Josué capítulo 21. Y parece ser que todo el reino ya empieza otra vez a establecerse de nuevo. En Josué 21, del 43 al 45. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que habían jurado sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó sus manos a todos sus enemigos. Fíjate lo que dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová ha hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ahorita aquí me voy a adelantar un poquito para enseñarles una pequeña grafiquita. Este es del puro Antiguo Testamento, pero algo que quiero que noten es cómo se va desarrollando aquí el patrón del reino. Vemos el tema de la creación, ahí vemos cómo está el ciclo del pecado, el juicio, la redención y la promesa, el diluvio, luego las naciones por medio de Abraham, los patriarcas, etc. Pero cuando hablamos del tema del reino parcialmente cumplido, nosotros sabemos, como ya les dije, que Israel en que hizo un pacto en Éxodo 19 con Dios y le dijo, sí, nosotros obedeceremos tu ley y nosotros seremos tu pueblo y seremos sacerdotes para ti. Sabemos nosotros a lo largo de la Escritura que esa promesa que Israel hizo no se cumplió, sino que se rebelaron ante el Señor, le desobedecieron y ya no quisieron saber nada de él. Y por lo tanto el Señor reaccionó con él exiliándolos como les había prometido en Levítico 26 o Deuteronomio 28. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar aquí con esta gráfica? Y es que si nosotros ponemos atención en los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, de Crónicas, vemos que el pueblo de Israel fue exiliado y este pueblo se preguntaba por qué estaba pasando esto. ¿Por qué, Señor, nos has hecho pasar todo esto? Ya no somos la nación que solíamos ser. De hecho, se dividieron en unos reinos, como ven ahí, el reino del norte de Israel y el reino del sur, Judá, porque Salomón, que parecía ser cuando lo visitó la reina,
de Etiopía, parecía ser que el reino ya se estaba cumpliendo, todo era prosperidad, pero en medio de eso su corazón se dividió, empezó a adorar otros dioses y el reino de Dios se dividió en Jeroboam y Roboam. Y la pregunta de Reyes es, Señor, ¿por qué no ha llegado el rey que tú has prometido? Hemos tenido tantos reyes, 20 en el norte, 20 en el sur, y sabes, Señor, todavía no vemos tu promesa de ese reino establecido y queremos saber qué es lo que está pasando. ¿Ya no vas a cumplir tu promesa o qué es lo que está pasando? Y vayamos ahí al último capítulo de Reyes para que veamos cómo Dios se está moviendo a lo largo de la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 25. Nos va a dar un dato muy interesante de que Israel ya estaba pensando que el reino se había cumplido, el reino eterno, la promesa que también se le dio a David. Pero resulta que ahora están en Babilonia. ¿Qué está pasando, Señor? ¿No estás cumpliendo tus promesas o qué está pasando? Segunda de Reyes, capítulo 25. Versículo 27. Segunda de Reyes 25, versículo 27. Dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, un dato importante, Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, dato importante, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, versículo 28, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Porque este dato es bien importante, porque la gente, los judíos estaban preguntándose, Señor, nosotros ya leímos aquí en el libro de Reyes que tuvimos 20 reyes en el norte y todos fueron malos, todos hicieron lo malo delante de tus ojos. Ya leímos la historia de los reyes del sur y la gran mayoría, como pueden ver ahí en la gráfica, no sé si es tan claro, pero ahí dice cuáles fueron los buenos y los malos. La gran mayoría fueron malos y los que fueron buenos de repente también cayeron. La pregunta es, Señor, ¿qué va a pasar? Has desechado a tu pueblo y dice al final del libro de Reyes, Dios todavía sigue protegiendo el linaje de David, por medio de cuál nacerá el rey, por medio de quién, aquí dice Joaquín. Es decir, no todo está terminado. Dios todavía sigue protegiendo al linaje de David para que por medio de él nazca el rey que establecerá el reino final. Y si tú ves ahí en la genealogía de Mateo y vas a ver al rey Joaquín, pero el punto es el siguiente, que no todo está perdido. Dios todavía sigue cuidando su promesa de que por medio del linaje de David va a nacer el rey final. Y ahorita no me voy a meter en detalles, pero si tú ves el libro de Crónicas, empieza con Adán y termina con el edicto del rey Ciro, diciendo al rey Ciro, suban a Jerusalén para cumplir el propósito por el que Dios les ha llamado. O sea, hay todo el libro de Crónicas es un resumen de la Escritura, de cómo Dios está a punto de cumplir su promesa. Así que este punto del reino parcialmente prometido es muy importante, porque aunque nos da la idea de que Dios ya está a punto de cumplir su pacto, todavía no se cumple por la rebeldía de Israel. Pasamos al reino profetizado, ya me lo vamos a acabar. Pasamos al reino profetizado. Creo que este se está moviendo solo. Discúlpenme. Reino profetizado. Es decir, Señor, ¿no has cumplido tu promesa o qué es lo que está pasando? Y dice Isaías, yo voy a traer un reino final y quiero que entiendan cómo voy a cumplir esta promesa. Así que Dios da 3 pautas. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios y la palabra de Dios? Vayamos ahí a Isaías, nada más para ver cómo este tema del reino se sigue desarrollando en la Escritura. En Isaías capítulo 10, Dios nos va a decir cómo va a ir cumpliendo sus promesas. Dice, no comas ansias, yo estoy haciendo mi obra, Israel. Y fíjate lo que dice ahí en Isaías capítulo 10, versículo del 20 al 21. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Versículo 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Entonces Dios está diciendo, miren, va a haber un pueblo
un pueblo en el que yo volveré a ser su Dios, yo volveré a ser su rey. Va a haber un remanente que yo tengo preparado, que nadie lo puede tocar, en el que yo voy a gobernar para siempre. Entonces Dios está empezando a profetizar ese reino futuro. Y luego fíjate lo que dice ahí en Isaías 65, ahí nos va a decir dónde va a ser ese reino. Ya vimos quién va a ser el pueblo, va a ser el remanente de Dios. Ahora Dios nos va a decir dónde va a reinar con ellos. Isaías capítulo 65, versículo 17 y 18. Este es el reino profetizado. Isaías 65, 17 y 18 dice así: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Entonces Dios está diciendo, hay un reino que viene en el que voy a reinar a mi remanente y lo voy a reinar en los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta es la profecía del verdadero reino que está a punto de llegar. ¿Y cómo Dios va a gobernar sobre él? Jeremías 31, 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso lo vimos hace 2 semanas, que Dios dice, a través de este nuevo pacto en el que yo les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a poner uno de nuevo de carne, yo voy a gobernar para siempre en medio del pueblo. Así que este es como que un resumen de cómo la idea del reino de Dios se va desarrollando en el antiguo pacto. El reino original que Dios estableció con Adán y Eva, que luego por el pecado fue caído. Luego después de eso Dios inmediatamente promete un reino futuro que parece ser que se está cumpliendo en Israel, pero por el pecado de Israel y su obstinación no se puede cumplir. Pero Dios dice, algún día voy a traer un reino donde voy a gobernar un pueblo, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, con un nuevo pacto donde ellos serán nuevas personas. Así que ya más o menos nosotros teniendo esta imagen del reino en el antiguo pacto, decimos, perfecto, ¿cómo se va a cumplir este reino? Y entonces el Nuevo Testamento nos va a ir diciendo, punto número 1, el reino presente, el reino presente. Fíjate lo que dice ahí Romanos capítulo 5, versículo 19. ¿Quién cumple este reino? ¿Quién es ese rey que se nos ha estado prometiendo? ¿Cómo es que este reino presente ahora Dios lo está llevando a cabo? Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos muchos. Y sabemos nosotros que esta persona es el Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es el pueblo de Dios en el reino presente? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el nuevo Adán. Él es el nuevo Adán. Pero no nada más eso, sino que ahora tenemos, si la pregunta es, ¿y dónde va a reinar en el reino presente? Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice dónde Dios va a reinar, en qué lugar va a reinar en este nuevo pacto. Juan capítulo 1, espero no estarlos llenando de tantos versículos, hermanos, pero es necesario. Juan capítulo 1, versículo 14 nos va a decir dónde Dios gobierna en este reino presente. Y aquí, y aquel verbo, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito del Padre. Yo les platiqué la vez pasada que cuando dice aquí versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, quiere decir, aquel verbo se tabernaculizó, esa es la palabra original, hizo su tabernáculo entre nosotros. Así que en el nuevo pacto, ¿quién es el lugar de, ¿dónde está el lugar de Dios? En la persona de Cristo, porque Cristo es el verdadero templo. Ya lo platicamos cuando vimos el tema del templo. Cristo es el nuevo pueblo de Dios, porque es el nuevo Adán. Cristo es el nuevo templo, es el lugar de Dios, porque aquí dice, y el verbo se hizo tabernáculo, y eso lo vemos también en la transfiguración, cuando la presencia de Dios desciende sobre él. Y el gobierno de Dios también se da por medio de Cristo. Dice en Hebreos 9:15
Es Cristo el mediador de un nuevo pacto. Es Cristo el gobernante. Es por medio de Cristo que el reino de Dios ha sido inaugurado. Es por Él y a través de Él. Ahora sí viene la aplicación. Ok, ya entendí que ahora el reino de Dios es establecido por medio de Cristo. ¿Y cómo ahora este reino, en qué etapa estamos del reino? Y la respuesta, estamos en el reino proclamado, que es ahí el punto número 7. La pregunta es, ¿cuál es el pueblo de Dios? Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:19. Y vamos a ver en este reino proclamado quién es el pueblo de Dios, cómo es que Dios está gobernando hoy en el mundo. Primera de Pedro 1:19. Ahí vamos a ver quién es el pueblo de Dios en este momento. Y se me hace que me equivoqué aquí. Denme un segundito. Perdón, me equivoqué. Es 1 Pedro 2:9. Me equivoqué, discúlpenme. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Hablando al pueblo de Cristo, a la iglesia. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y lo dice, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ahorita el reino se está desarrollando hoy en el 2021. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? La iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde Dios está reinando hoy? Bueno, ahí nos dice la respuesta en 1 Corintios 6:19. Nos va a decir dónde hoy Dios está reinando. Porque como saben, el patrón del reino es que hay un lugar donde Dios está reinando. Y 1 Corintios nos va a decir. 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué dice? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, ¿dónde Dios reina hoy? En nuestros cuerpos, en nuestros corazones, porque Él ha depositado su Espíritu Santo a todos aquellos que hemos creído en el Evangelio. Y finalmente, ¿dónde el gobierno de Dios cómo es? Pues fácil, ya lo vimos, por medio del Espíritu Santo hemos sido hechos una nueva criatura, y ahora por medio del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir bajo el gobierno de Dios. Es el poder del Espíritu Santo que nos capacita para poder vivir la vida cristiana. Amén. No es en nuestras fuerzas, no es con nuestros méritos, es por el poder del Espíritu Santo que Dios gobierna hoy en nuestros corazones. Porque es Él el que nos capacita para hacernos cada vez más semejantes al Señor Jesucristo y poder vivir la vida que Dios demanda de nosotros. Amén. Y ya para terminar, el reino final. Y si se acuerdan, está muy relacionado con Isaías, pero nada más para que ustedes vean. En Apocalipsis vamos a ver dónde está el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Apocalipsis ahí nos va a decir este reino final que está a punto de cumplirse en la segunda venida de Cristo. Primero vamos a ver el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios en el reino profetizado? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que, ¿cuál va a ser el pueblo de Dios en el reino futuro? Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de que Él ha recogido de toda la tierra. Un pueblo que no se puede ni contar por la bendita bendición de su gracia. Ese va a ser el pueblo que se va a reunir al final de los tiempos para adorarle.
Y fíjate dónde va a decir que Él va a reinar. Vamos a Apocalipsis 21 y con esto vamos a terminar este panorama del reino de Dios. Ahí en Apocalipsis 21, versículo del 1 al 3, nos va a decir dónde está el pueblo de Dios y bajo el gobierno de Dios. Dice versículo 21, capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, fíjate lo que va a decir, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Así que al final de los tiempos, dice aquí la Escritura, cielos nuevos, tierra nueva, y dice, y Dios mismo será su templo, Dios mismo morará en ellos. Y dice versículo 4, como me gusta siempre decirlo, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor ha restaurado todas las cosas por la gracia del amor que hay en su persona solamente. Y así es que nosotros encontramos todo el patrón del reino y cómo Dios lo ha estado desarrollando a lo largo de la Escritura. Y con esto quiero que hagamos un ejemplo juntos. Va a durar 3 minutos. Esto nada más es un resumen de lo que hemos estado viendo. 3 cosas importantes para hablar del reino de Dios. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y ahí ustedes pueden ir viendo cómo se va desarrollando el tema del reino a lo largo de las Escrituras. Bueno, ahí va el ejemplo. Y júntate con el que esté a tu lado y ahorita puede haber comentarios. Vamos a leer Mateo 28, 18, si son tan amables, hermanos. Mateo 28, 18. Y ahí con los que estás a tu lado puedes hacer este ejercicio. Pueden platicar acerca de este tema de teología bíblica y ahorita podemos platicarlo. Y con esto acabaríamos. Vamos a leer Mateo 28, 18. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hasta ahí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, júntate con el que está a tu lado. 3 preguntas. ¿Hay alguna tipología, alguna analogía o algún tema bíblico teológico en mi texto? ¿Hay algo que hable del reino, de los pactos, del exilio, de cualquier tema? Pregunta 2. ¿Cómo Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 me ayudan a entender mejor Mateo 28, 18? Y finalmente, ¿qué aplicaciones tiene esto a mi vida? Les voy a dar 5 minutos. Si nos están viendo en la transmisión, también les animo a hacerlo. Y ahorita platicamos juntos de este breve ejercicio del tema del reino de los cielos. 5 minutos.
¿Listos? Más o menos. A ver, un querido hermano o hermana que quisiera dar lo que encontró, que quiera compartirnos algo que haya encontrado, si hay alguna tipología, analogía o tema bíblico en este pasaje, cómo Daniel ayuda a entender mejor Mateo 28 y qué aplicación pudiera tener esto en nuestras vidas. ¿Alguien? ¿No? Ok. ¿Qué tema sería ahí de tema teológico bíblico? O sea, está correcta la pregunta, nada más es para los hermanos. ¿Está correcta la respuesta? El tema del reino, ¿ah? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿qué quiere decir? Es que el rey ha llegado, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, hermano. Muy bien. Ajá. Ok. Amén. Muy buena. Muy bueno. Muy buena observación. Excelente. Excelente. Me encantó. A ver. A mí me llamaba la atención cuando estábamos leyendo Mateo, Ajá. dice, cuando llegan a Galilea y cumple la profecía de Isaías, donde dice, tierra de lagunones, Ajá, sí. tierra sin sentido, Ajá. llega el Señor Jesús predicando el reino y dice, reinos de Dios se ha acercado. Ujú. Más adelante en Lucas dice, en Lucas 17 creo, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Así que me hacía mucho, sin mucho énfasis, que el reino de Dios está donde vive el rey. Vaya. Amén. O sea, si el Señor vive en mí Amén. y yo me someto a su señorío, entonces el rey vive en mí. Amén. Y en donde yo estoy, vaya. Y aquellos de su nación están aquí. El Señor Amén. tiene la potestad desde este momento Amén. y está gobernando en este momento. Muy bien. Entonces pudiéramos decir que la primera pregunta, ¿hay alguna tipología, analogía o tema bíblico teológico en mi texto? Sí, el tema del reino. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y de hecho de lo que dice Ramiro, que el Señor sanaba, porque es importante, porque sabemos que el reino de los cielos tiene como fin restaurar todas las cosas. Entonces en cada sanidad hay una idea, una preidea de que Jesús va a restaurar toda lágrima, toda enfermedad al final de los tiempos. Amén. Entonces el reino de los cielos, en medio de las sanidades, se empieza a ver cómo el Señor al final del tiempo va a eliminar toda muerte, toda enfermedad, todo llanto, toda lágrima. Y Él lo manifiesta al sanar a los enfermos, pero el fin no es solamente la sanidad, sino mostrar el principio del reino de los cielos, que viene a traer un cielo nuevo, una tierra nueva, un cuerpo nuevo, todo va a ser nuevo en el reino. ¿Alguien que quiera contestar la segunda pregunta? ¿Cómo Daniel 7, 13 y 14 me ayudan a entender mejor Mateo 28? O sea, yo digo, si leo Daniel 7, 13 y 14 y luego vengo y Mateo 28, digo, ok, ya entendí. ¿Alguien que quiera opinar de esa segunda pregunta? Sin pena, hermanos. Ajá.
Amén. Amén. Ujú. Amén, hermano. Así es. ¿Alguien más que quiera comentar? Ahorita, hermano. ¿Nota? Amén. Ujú. Amén. Amén. Sí. ¿Cómo sabemos que estamos en los postreros días? Bien fácil. Porque ha descendido en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo. Estamos en los postreros días. Porque el gran rey ya se ha sentado en el trono a la majestad en las alturas. Y ahora una nueva era ha empezado donde ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en todos los corazones para que Él gobierne sobre ellos. Muy buena respuesta. Punto número 3. ¿Qué aplicaciones tiene esto a mi vida? ¿Alguien que quiera decir cómo Mateo 28:18 puede aplicarse en nuestras vidas? Yo creo que la palabra por tanto en el 19 tiene mucho... hermano Nacho, iba a decir algo usted, sí. Me gusta mucho la forma como conocemos a Dios en un presente continuo. Ajá. Daniel, año 500 Ajá. antes de Cristo. Así es. Y luego Mateo, año 33. Ajá. Ese Dios que no es futuro, sino es el Dios de un presente continuo donde no está sujeto al tiempo. Eterno. Eterno. Amén. Eso es bien maravilloso poder entender toda la potestad. Y aplicación a mi vida es, tengo un rey que tiene toda la facultad de gobernar y yo estoy bajo su dominio y bajo ese dominio de ese rey amoroso, sabio, misericordioso y por lo tanto yo debo estar tranquilo. Amén. Hay que predicárnoslo todos los días, John y luego Josafat. John y luego Josafat. Ajá. No sé por qué en la pregunta número 1 me saltaron dos pasajes a la mente, que es Efesios 1:10. Ajá, muy bien. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y también Filipenses 2, donde dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, habla de la autoridad de Dios que Dios mismo le ha dado a Cristo, Ujú. al Padre. Y pues como aplicación, normalmente vemos que la ideología del mundo es bien para ti. O sea, tú de hecho hasta no hay Dios, ¿no? Tú eres el centro. Ujú. Y vemos que pues Él tiene la autoridad, Él es digno y pues sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿no? Amén. Debemos responder con esa sumisión a Él. Amén. Gracias. Gracias, John. ¿Josa? Pues pensando mucho en el reino, Ujú. alguien dijo una vez que decir venga tu reino es también decir que el de nosotros caiga, ¿verdad? Amén. El Señor es soberano, Él es quien debemos de cumplir su voluntad y no la nuestra. Y algo a destacar ahí en el reino de los cielos que hace Mateo es que hay un contraste el reino de la tierra. Así es. Y están las Entonces, ajá. ¿no? O sea, como que son del reino los que lloran, los pobres Amén. de espíritu. Así es. Mientras que en la tierra decimos, no, es el exitoso, el que tiene poder, el que tiene dominio en esta tierra. Así es. Pero en el reino de los cielos es completamente diferente. Amén. Jesús nos muestra su camino. Sí, y creo que nos ayuda mucho estar estudiando como iglesia el libro de Mateo y hemos visto cómo ese reino de cabeza que dice Josafat en todas las cosas es totalmente diferente al mundo y definitivamente es una gran enseñanza acerca
del reino de Dios. Finalmente, pensemos en cómo los versículos 19 y 20 se aplican. Por eso dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos. Yo tengo toda autoridad. Yo, el segundo Adán, tengo toda autoridad. El nuevo reino ha sido inaugurado por medio de mí. Y ahora ustedes como mi Eva. Porque Adán y Eva tenían el propósito de ¿qué? De llenar toda la tierra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Y ahora les dice, y ahora ustedes que son mi esposa, vayan y anuncien y llenen la tierra del conocimiento de Dios. Amén. Dice, yo soy el nuevo Adán y tengo la nueva autoridad. Ahora ustedes vayan y corran y anuncien a todo el mundo que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué increíble tema del reino, hermanos. Pero no quisiera que termináramos, y no me va a tardar mucho, sin considerar el carácter del rey. Porque hemos hablado del reino, hemos hablado de las características del reino, pero si me permiten brevemente, quiero que pensemos en el carácter del rey. Y vayamos ahí a Apocalipsis brevemente, Apocalipsis 5, y luego vamos a ir a Isaías 42 para con eso terminar. Apocalipsis 5, vamos a ver el carácter del rey. Que hemos estado hablando del reino, cómo Dios lo establece, y hemos hablado de Jesús, pero a lo mejor alguien nuevo que está aquí dice, ¿quién es Jesús? Y dice el capítulo 5 de Apocalipsis, fíjate lo que dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león, punto importante, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero fíjate la respuesta en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, ¿qué dice? Estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, dice, me dijeron, mira, ahí está el león de la tribu de Judá, dice, y volteé y vi. Dice, y vi un cordero como inmolado. Es decir, el león y el cordero, grande majestad, exaltado por encima de todo, toda potestad, todo reino sobre él, pero cerca de los débiles como cordero, atento a los pecadores, que les sirve y vino a esta tierra a servirles con un corazón manso y humilde. Yo soy manso y humilde de corazón, vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es esta paradoja, no sé si se acuerdan que lo vimos el año pasado, es esta paradoja de Cristo como cordero y como león, de su grande majestad, de su grande exaltación, de que es el creador de los cielos y la tierra, pero cuando ve un pecador miserable, dice, yo estoy cerca de él, yo soy amigo de los pecadores. Y entonces nosotros empezamos a ver quién es este gran rey. Y termino con Isaías 42 porque es de mis pasajes favoritos de la Biblia, porque ahí también vamos a ver el carácter del rey en Isaías 42. Mientras estuvo aquí en la tierra y obviamente mientras ahorita sigue en el cielo. Isaías 42. Este es de mis pasajes favoritos de la Biblia. Dice así, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Sí se acuerdan ahí en el bautismo de Jesús? Este es mi hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y por eso dice el versículo 1, he puesto sobre él mi espíritu. Fíjate, qué interesante. Él traerá justicia a las naciones. Ahora sí viene lo bueno, el carácter del rey. No gritará, ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. Es decir, este rey no es como los demás. Este rey no viene a nacer en el palacio del rey, ni viene montado en un caballo, ni en medio de un ejército. Dice, este rey tiene un ministerio humilde y no llamativo. Este rey viene a traer un ministerio de servir a otros. No viene vestido de ropas reales, sino viene a nacer en un pesebre. Su ministerio se caracteriza por la humildad del gran rey. Y luego me encanta que diga el versículo 3, y espero que te lo lleves en tu corazón. Dice, no quebrará la caña cascada. Este versículo es tan importante. Podemos hacer varias predicaciones de este versículo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Es decir,
Cuando Él ve a una persona que es débil, pecadora, que nadie da ni un peso por ella, Él extiende su mano en misericordia, porque dice, Él no quebrará la caña cascada. Una caña cascada ya no sirve para soportar ninguna estructura. El pábilo que humea ya no sirve para alumbrar. Esa persona no sirve para nada, dice, pero Él no los despreciará, sino que cuando los vea, extenderá su mano para rescatarles. Ese es el carácter de nuestro gran Dios. Nunca ha habido un ministerio como el de Él. Nunca ha habido un rey como Él. No hay nada que se le pueda parecer a su gran ternura y a su gran misericordia. Y por eso, como dijo Thomas Goodwin, y te lo pongo aquí, piensa en el corazón de Cristo, en la posición que ahora ocupa en el cielo, sentado a la diestra de Dios, e intercede por nosotros. 2 puntos. Su cariñosa disposición hacia los pecadores que, estando en la tierra, vienen a Él. ¿Cómo se complace en recibirlos? ¿Cuán presto está a acogerlos? Y con qué ternura se apiada de ellos en todas sus flaquezas, sean pecados o sean miserias. Ese es el carácter del gran rey. Y cuando tú y yo vemos el reino de Dios y a este rey en la Escritura, vamos a decir como Isaías, tus ojos verán al rey en su hermosura. Nosotros podemos ver este gran panorama de la Escritura del reino de Dios y vemos el carácter del rey. Podremos decir como Isaías, yo hoy soy capaz de ver al rey en su hermosura. Nunca ha habido nadie como Jesús. Y estamos esperando ansiosamente su segunda venida, porque será un gran día de fiesta. Pero si tú estás aquí, mi amigo, y no te has entregado a Jesús, deja de soñar que estás en un paraíso o en una buena película. Para nosotros será un día de alegría, pero para ti será un día de juicio. Pero eso hoy puede cambiar drásticamente si tú te entregas al Señor Jesucristo y pones tu fe en Él. Eso puede cambiar drásticamente. Ven a Cristo, mi amigo. Y tú, mi hermano, que ya conoces a Cristo, ven a Él confiadamente al trono de la gracia para encontrar el socorro oportuno. Que para Él sean toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy nos has permitido ver tu hermosura. Nos has permitido ver el carácter del rey. Ese rey que no despreciará la caña cascada ni el pábilo que humeare. Que cuando nos ves a nosotros en nuestras debilidades y nuestras flaquezas, tu mano es pronta a extenderse hacia nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a venir a ti en fe, Señor. Ayúdanos a maravillarnos de este gran rey. De cuán precioso eres tú, Señor. Que salgamos aquí con el corazón levantado, con el deseo de conocerte más. Que salgamos aquí con el corazón levantado de saber que tú tienes misericordia de nosotros. Hoy yo te pido por mis hermanos y por mí, que nuestros corazones puedan ser consolados por la ternura del gran rey. Gracias, Señor. Gracias por tu increíble corazón inclinado a ser amigo de los pecadores. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por este reino. Y como bien dijo mi hermano, venga tu reino, Señor. Que venga tu reino en nuestros corazones. Que tú seas, donde quiera que estemos, sea que comamos o bebamos, que todo lo hagamos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.